Ya estamos de vuelta en Mañana en Directo. La SOFOFA criticó el proyecto de reforma laboral que se está tramitando en el Senado. Su presidente, Herman von Millenbrock, aseguró que la iniciativa es antiempresa y que no le hace bien al país, dijo. Incluso señaló que el texto legal es más preocupante que la reforma tributaria. En Mañana en Directo queremos conversar más de este tema. Para eso nos acompaña el diputado de la UDI, también integrante de la Comisión de Hacienda, Ernesto Silva. Diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Paola, hola Sebastián. ¿Cómo estás? Uno escucha a Herman von Millenbrock y no puede evitar como esta polarización de lo que es pro trabajador es antiempresa y lo que es pro empresa es antitrabajador. Cuando uno entiende que los países que han resuelto mejor estos temas han entendido a la empresa y a los trabajadores como una unidad trabajando hacia el mismo norte, ¿no? Y no como dos unidades enfrentadas una contra la otra. ¿Cuál es su postura al respecto? Mira, yo no comparto las declaraciones, porque yo creo que esta reforma tiene más efecto contra el trabajador. No es antiempresa, es antitrabajo. Yo creo que afecta más al trabajo, porque a ver, la reforma laboral para la gente que está en la casa es algo complicado, ¿verdad? Esta es una reforma que hay cosas que trata y hay cosas que no trata. ¿Cuáles cosas trata? Los temas de negociación colectiva o sindical. Y deja fuera muchos temas que son súper importantes para las familias hoy día, que son prioridad a mi juicio y urgencia. El trabajo de los jóvenes, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los adultos mayores. Que se pueden abordar en otros proyectos también. Sí, lo que pasa es que este es el primero. Es cuando el gobierno dice qué es lo que más te importa, Sebastián, en materia laboral. Le importó más una agenda de negociación colectiva, sindical, que estos otros temas que, a mi juicio, son más importantes para los trabajadores. Pero, ahora, diputado, pero un sí. segundito, ¿es su juicio el que importa en estas materias o el juicio de los propios trabajadores? Se lo pregunto porque cuando usted dice que esta reforma es antitrabajador, a mí me suena como un poco a subestimar a los trabajadores que sí quieren esta reforma y como que uno viene a decirles, oiga, no, yo le voy a explicar, eso no es bueno para usted. No, mira, de hecho, es bueno que tú lo preguntes. Cada lunes se publica una encuesta que va midiendo la opinión de la ciudadanía sobre la reforma. Y de hecho la reforma laboral cada día empeora su evaluación. Y eso que hay un gobierno que tiene toda la capacidad de comunicar para poder explicar. Entonces, los chilenos en la medida que conocen más la reforma, más la entienden y más la rechazan. Entonces, a tu pregunta, yo creo que son los chilenos los que están diciendo que esta reforma no se hace cargo de los problemas que se tienen. Ahora, ¿qué cosas toca esta reforma y que son preocupantes? Yo diría, hay dos aspectos centrales. El primero es lo que se llama la titularidad sindical. Es decir, tú que eres trabajador, cualquiera de las personas que nos está viendo en la casa, si quiere participar de un beneficio que pueda dar la empresa, está obligado a ser parte del sindicato. Ya no puede hacerlo como lo hace hoy día, que es participar de un grupo negociador o si alguien ha negociado se puede extender ese beneficio. Y eso, en mi opinión, es crear un monopolio. Y yo no creo en esos monopolios, creo más en la libertad. Creo que puede haber distintas formas de interactuar en la empresa, un poco en la línea que tú dijiste, Paola, que es que entender que la empresa es una instancia de colaboración de un proyecto conjunto entre trabajadores y los emprendedores, no una cuestión tan de conflicto. Y cuando te obligan a que sea solo negociar a través del sindicato, muchas veces las personas que nos ven en la casa saben que el sindicato hace cosas muy buenas, pero en otros casos no les gusta la manera que funciona y quieren tener otras formas de participar. Esta ley va a prohibir eso. Y eso limita. No habría incentivo para formar parte del sindicato, porque si yo obtengo el beneficio estando dentro o fuera, da lo mismo y pierde validez. Yo creo que nosotros podemos fortalecer la labor sindical y es importante, Sebastián. Y tú lo puedes hacer, por ejemplo, ampliando los temas de negociación, los ámbitos de pactos, que están muy acotados hoy día. Se puede ampliar, tú puedes incorporar más temas, pero también puedes dar más espacio para que a través de distintas formas de diálogo en la empresa esto se pueda desarrollar. Un segundo tema que a mí me preocupa, y me preocupa por los ciudadanos, te quiero poner un ejemplo. El tema se está planteando que no puede haber reemplazo en huelga, ¿verdad? Y ha habido algo de debate, etcétera. ¿Qué sucede si es que el metro se va a huelga? Para las personas que nos están viendo en la casa y no hay reemplazo. ¿Qué pasa si el Transantiago se va a huelga? Esto que no puede haber reemplazo, a mí me parece que en una herramienta de la huelga que es importante en la negociación colectiva, se tiene que hacer pensando que no hay que producir un daño a las personas. Y estos dos ejemplos que te estoy dando, imagínate los proveedores de la Junji, de alimentación, o de la Junaed. Piensa en los colegios, piensa en la dinámica del día a día. Que no pueda reemplazo en huelga puede significar para todas las personas, especialmente para las familias de clase media, porque esto no va a afectar a las personas con más ingresos y más oportunidades cuando eso se... Pero que no se prohíba el reemplazo en la huelga, es una cuestión que va más allá del efecto en una empresa, en un emprendimiento. Afecta a la comunidad. Y creo que eso es muy bueno y muy importante que el gobierno lo piense de nuevo.
Pero nuevamente, que le dé una vuelta a la discusión en el Senado. Diputado, pero nuevamente, si es que usted permite el reemplazo en huelga, mejor que no haya huelga. Pierde total sentido la huelga, que lo que busca es precisamente ser la última instancia de presión para que la empresa acceda a negociar y establecer una conversación con los trabajadores. Si hay reemplazo en huelga, la huelga pierde total sentido. Y por lo demás hay países que funcionan aceptando este no reemplazo en huelga. Con bastantes niveles de acotar dónde y cuándo se puede hacer. Eso es lo primero. Es una cuestión que ha sido discutida. Es una cuestión donde si se ponen límites adecuados puede funcionar, pero abierta como está acá en este proyecto. Yo en esto quiero transmitir quizás una mirada más general. A mí me parece que la mayor parte de estas reformas que estamos discutiendo surgen de una especie como de capricho ideológico. ¿De verdad? Sí, te lo digo de verdad. Y lo ¿De digo, quién? ¿Un capricho ideológico de quién? Mira, cuando tú tienes que todas las reformas que está implementando el gobierno terminan con un rechazo ciudadano tan alto, es porque lo que ha pasado es que están chocando con la realidad, se topan de frente con la realidad. Y lo que había era un conjunto de ideas que terminaron siendo una especie de gato por liebre. La presidenta Bachelet, ¿qué ofreció en trabajo a los chilenos, Paola? Acuérdate de los carteles que la gente se puede acordar por las calles o por las carreteras. Más y mejor trabajo. Cuando lo que planteó fue, en el fondo, mejora en la calidad y en la equidad de la educación. No es eso lo que te estás topando. Y yo creo que el contenido ideológico que está en la reforma educacional, en la reforma tributaria, ¿cuál fue la primera discusión que tuvimos nosotros con el ministro Arenas en esa etapa de la reforma tributaria? Y lo discutimos acá en CNN. Ellos decían, esto lo van a pagar los poderosos de siempre. ¿Cuál es la consecuencia que hemos visto? Que la reforma tributaria, ¿quién la está pagando? La está pagando todos los chilenos y fuertemente la clase media. Entonces, yo veo que hay una especie de capricho como de corte ideológico. Pero, diputado, muy fuerte, que ahora que va a tener un cónclave la nueva mayoría el lunes, donde tienen como 500 temas, porque la verdad es súper difícil saber qué es lo que se va a priorizar. Yo espero que pueda haber sensatez, que el ministro Valdés pueda tener apoyo, como para poder decir, mira, la verdad, nos topamos con una realidad que no era la que queríamos, o sea, implementamos reformas y le pusimos un frenazo a la economía y es momento de enmendar. Yo creo que eso se necesita porque si no va a ser costoso para el país retomar un ritmo de crecimiento. Pero más allá del tema de las encuestas, que legislar con las encuestas en mano puede ser bien riesgoso, digamos, porque así como puede haber rechazo a algunas como esta reforma, como la laboral, también están a favor los ciudadanos chilenos del aborto, por ejemplo, y legislar en aborto terapéutico. Y uno no esgrime ese argumento, digamos, como para legislar convencer a favor del UDI, tema, claro. ¿no? Pero más allá de eso, en otros países, si uno mira la experiencia internacional, si uno ve lo que pasa en la OCDE, los niveles de sindicalización son mucho más altos. No es así. ¿Así No. es? Efectivamente. Los niveles de sindicalización en los países... Chile está dentro del nivel promedio de la OCDE en sindicalización. No es así. Pero hay países que están... Hay países, a lo que voy, es que hay países que tienen nivel de desarrollo alto, que tienen alto nivel de sindicalización, que la negociación colectiva también abarca a muchísimas más personas y beneficia a más trabajadores. Y no por eso la economía se fue al despeñadero, ni tampoco estamos hablando de un descalabro económico. Tú tienes razón, Sebastián. Primero, en una cosa, no es así que la sindicalización en la OCDE sea más alta que en Chile significativamente. No es así, punto. Hay muchos países que tienen niveles de 90%, Francia, y hay otros que tienen muy bajo. Suecia por eso también. hay algunos que tienen más alto y otros que tienen más bajo. Por eso no es así. No es así. Entre paréntesis, las recomendaciones laborales de la OCDE para Chile han tenido que ver bastante con otros temas. Han tenido que ver con lo que tiene que ver con indemnización por años de servicio, con lo que tiene que ver con la incorporación de la mujer, con el apoyo a los jóvenes y también temas de negociación colectiva. Pero no es así. ¿Cuál es el nivel de sindicalización promedio de la OCDE? Como 15%. ¿Ese es el nivel promedio de sindicalización? Sí. Y eso es una primera cosa. Otro dato, la verdad, no tenía ese dato. Una segunda cosa que también es importante lo que tú planteas. Los países van avanzando cuando van construyendo propuestas desde la realidad que van enfrentando. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile en estos 15 meses? Que yo creo, y espero que no sea así, van a ser recordados en 10 años más cuando estemos conversando acá, si es que se da esa situación, como una gran farra, como un momento en que Chile iba como avanzando de a poco, tenía muchos temas pendientes, pero se produjo una gran farra. ¿Por qué? Porque se trataron de hacer al mismo tiempo, Sebastián. Es súper distinto cuando tú dices, mira, vamos a tratar de generar una discusión en la sociedad para generar un acuerdo en torno a un tema, lo vamos a trabajar juntos, lo vamos a mejorar. Eso no ha pasado en la discusión laboral en el Congreso. Terminó casi igual a como entró o un poquitito peor, pero no ha habido ese diálogo que construye.
Y cuando en un mismo momento del tiempo tú haces una reforma tributaria, haces una reforma laboral, haces una reforma en la estructura de los colegios, y cuando también planteas que tu prioridad es cambiar la Constitución desde cero. Cuando tú armas ese paquete conjunto de cosas, obviamente produces un efecto. Y ese efecto hasta ahora no ha sido un efecto positivo. O sea, mi opinión, y también lo digo como con ganas, digamos, creo que Chile va a volver a crecer cuando nosotros volvamos a ser gobierno. Porque se va a necesitar aire fresco. El país va a necesitar un impulso nuevo. Y tenemos que tratar de salir de este ambiente más de conflictividad en el que se está, para tratar de avanzar uno más de construir. Diputado, lo invito a que vayamos a hablar de otro tema, pero sí, a propósito de esto de hacer leyes con las encuestas en la mano también. Si uno tuviera que hacer caso a las encuestas, probablemente habría que transformar todos los estadios y las plazas en cárceles y meter presos a todo el mundo. Porque la sensación de inseguridad que quizás nosotros también desde los medios contribuimos a generar y la percepción ciudadana, no sé, pues uno ha escuchado aquí trabajando en noticias de hasta proyectos de ley, ideas de algunos que querían meter presos a los infractores por primera vez que robaran un celular, por ejemplo. O sea, ir aumentando las penas, más penas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de la UDI sobre la percepción de que hay más delincuencia en Chile? Mira, esta semana distrital yo he estado reuniéndome con muchas juntas de vecinos. Hay una sensación de angustia muy fuerte. Toda la discusión que ha habido en la última semana, en términos legislativos, ha sido como de pequeños cambios, ¿verdad? Si se aumenta un poquitito las penas por sanciones por agresiones muy graves a carabineros, si es que se incorpora o no el control de identidad, cosas que yo creo que hay que hacer, ¿eh? Nosotros las hemos promovido. Yo creo que se necesita una mirada mucho más radical en el tema de la delincuencia. Y la mirada mucho más radical, a mi juicio, es que el gobierno diga que le va a poner un cambio de actitud. Y perdona que sea quizá de algo tan de no decirte el proyecto de ley 32A.7. ¿Qué significa ese cambio de actitud? Significa que el ministro del Interior salga a decir: yo voy a respaldar a los carabineros todos y cada uno de los días. Y lo que voy a hacer es que voy a trabajar... cuando se les pasan las balas... Cuando se les pase una bala, no. Pero lo primero que voy a hacer es tratar de tener un proceso justo para no salir a condenar a ese carabinero a los 26 minutos de que pasó la cuestión, como está sucediendo hoy día, antes de que tenga un proceso justo. Y mi primera reacción va a ser tratar de apoyar. Yo te digo, o sea, ¿qué es lo que yo esperaría? Que en Chile se restablezca el imperio de la autoridad, el sentido de respeto, el sentido de deber. Mira, ¿quiénes tienen miedo hoy día, Paola? Tienen miedo los vecinos. Conversa con ellos, y tú lo haces, porque y también les toca hacerlo. ¿Quiénes no tienen miedo? Los delincuentes. Entonces, está bien, revisemos el catálogo de leyes que tú quieras, pero acá se necesita un cambio de actitud. Y se necesita una autoridad que diga: esta cuestión se acabó. Pero no basta con que la autoridad diga se acabó. Y la mejor demostración se ha repetido tanto e incluso es medio majadero. Pero si bastara con ver a una autoridad potente diciendo se acabó el recreo, bueno, Piñera hubiera logrado su objetivo y sabemos que no lo logró, porque no se puede lograr así. Es que lo que pasa es que ahí vámonos a qué pasó en el gobierno de Piñera. ¿Qué pasó con las leyes que presentamos? Yo te quiero poner ejemplo para que la gente que nos está viendo en la casa lo pueda escuchar. Yo presenté un proyecto de ley para aumentar las penas por robo en lugar habitado. Pero la izquierda lo rechazó. Entonces, había un cambio de actitud de decir: aquí vamos a poner mano firme, pero esta cuestión tiene que ir acompañada con herramientas para que pueda funcionar. Es que quizás la mano dura no funciona, diputado. Yo creo que sí. Pero yo creo que 2006 hasta ahora esa ha sido la política. Y además no ha sido la política. Perdón, no ha sido la política. Pero o sea, si ha subido el número de gente dentro de las cárceles a llevarnos al segundo lugar, o sea, a nivel latinoamericano. ¿Qué es lo que tú estás observando hoy día? En primer lugar, que en estos últimos años ha habido un debilitamiento de la autoridad de carabineros. Y yo te pido que me contradigas si es que no es así. O sea, en el fondo ha habido un debilitamiento de la autoridad. Diputado, yo no lo contradigo, pero creo que van por otro eje. Está demostrado, y no hay estudios casi en contrario, que la mano dura no tiene un efecto disuasivo. Lo que tiene un efecto disuasivo en este tipo de criminalidad y de delincuencia es la prevención, y poner plata en prevención y en rehabilitación. Cosas que aquí no se hacen. A nadie le importa mucho la rehabilitación de los presos, realidad. Yo no comparto eso, te lo voy a explicar. Nosotros con el diputado Arturo Esquella nos dedicamos el año 2012 a recorrer las cárceles. Y nos dedicamos a recorrer lo que eran los centros de educación y trabajo. O sea, yo considero que las personas que están presas necesitan rehabilitarse. Nos topamos con una cuestión absurda. Nos topamos que para la población condenada, que son más de 100.000, 55.000 en sistema cerrado, habían 800 puestos de trabajo.
Ya, pues entonces me da la razón, a Está nadie le bien. importa. ¿Y qué es lo que hicimos? Presentamos una propuesta en eso. Tampoco se tuvo acogida. ¿Qué es lo que hacía? Era incentivos tributarios para que empresas se puedan instalar en las cárceles, para ayudar a generar empleo. Un subsidio a la contratación de personas que han salido... No hubo acogida para eso. Entonces, acá... A ver, no hay una bala de plata. ¿Ya? No hay una bala de plata. Eso estamos claros. Pero lo que sí estamos claros es que acá lo que tiene que haber es una actitud definitiva de un gobierno, que es un punto de partida para poder producir cambio. Y hasta ahora yo lo que noto en el ministro Burgos es una mejora respecto a lo que estaba pasando antes, pero muy tímida. Yo los invito a salir a conversar con los vecinos en distintos lugares y a ustedes también les debe pasar donde viven. Hay una percepción de inseguridad que no está dada necesariamente por el aumento de cantidad de robos, pero sí está dada por la agresividad y la violencia con que están entrando, especialmente los menores de edad. Es muy violento, y eso es lo que hay que tratar de revertir. Ahora, en el tema de la prevención es fundamental, pero esa cuestión tú necesitas hoy día algunas cosas que te produzcan un punto de inflexión, Paola. Y la prevención no te produce eso. Esto es una cuestión que te ayuda, que te va construyendo generaciones hacia adelante. Y por lo tanto, por eso tú me preguntaste por qué partir. Y hay que partir por ver a un ministro del Interior que va a decir, acá se acabó esta cuestión, agenda corta, agenda mediana, agenda larga, pero lo primero que yo quiero hacer es que acá los que tengan miedo sean los que van a estar atacando y no los que van a ser víctimas. Y eso yo creo que aún no ha pasado. Diputado Silva. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Que estén bien.